bienvenidos al tema de trabajo colaborativo y comunicación eficaz como parte de los temas de gestión que vamos a ver en este curso. Veamos, cuando hablamos de equipos en salud o equipos de salud, vamos a encontrar que en general tenemos dos áreas grandes a dividir. Una que corresponde al ámbito interpersonal, ¿no? Es decir, las relaciones entre los miembros del equipo. Nuestros equipos normalmente van a ser equipos multidisciplinarios donde se van a establecer relaciones humanas, relaciones entre personas, donde cada persona llega a los equipos con alguna expectativa, con experiencias y con diferentes aportes que pueden realizar al trabajo diario. ¿Ya? Entonces, desde el ámbito interpersonal, vamos a entender esto como cuál es esa relación que se genera entre los miembros, ¿sí? Entre las personas. Y el otro ámbito es el ámbito de las tareas o la tarea, ¿sí? Es decir, todas las prestaciones de salud, ¿sí? Se van a ejecutar de alguna forma. Y estas prestaciones de salud deben estar orientadas a prestarse con seguridad. Cuando hablamos de seguridad, nos referimos a qué? A que no debemos generar daños en el paciente, no debemos generar eventos adversos. Entonces, yo tengo equipos multidisciplinarios comprometidos con relaciones interpersonales adecuadas y además estos equipos realizando tareas también adecuadas con seguridad para evitar eventos adversos en los pacientes, ¿sí? Entonces, finalmente concluimos esta primera parte entendiendo que en el grupo hay que hacer la distinción entre el grupo como entidad social y el grupo como las tareas que realiza. ¿Ya? Son dos bloques, las tareas y la parte personal. Si una de ellas falla, especialmente la interpersonal, entonces las tareas se van a hacer mal. Les pongo un ejemplo, ¿no? Estamos en el SERUMS y en nuestros SERUMS solamente somos 3 profesionales de la salud. Un médico, una enfermera y tal vez una obstetricia. Ya. Entonces, ¿qué sucede si la relación entre el médico y la enfermera, la relación a nivel interpersonal no es adecuada? A consecuencia de ello, ¿qué puede haber? Puede haber rompimiento en la comunicación. ¿Y qué puede suceder? No hay reporte de los pacientes, ¿sí? Porque simplemente no quiero hablarle, pues. ¿Y eso qué va a generar? ¿A quién creen que afecta? Finalmente va a afectar al paciente. ¿Por qué? Porque no hay transferencia de información. Entonces, ustedes pueden ver que si el trabajo en equipo no se da por cuestiones interpersonales, se afecta la comunicación, no se vuelve efectiva, y al afectarse, eso termina dañando, generando lesiones, incluso ¿a quién? Al paciente, se generan los eventos adversos. Ahora, existe una teoría, que la vamos a ver aquí, que además ya ha sido motivo de pregunta de examen, ¿no? Que nos detalla cuáles son las 5 etapas por las que transcurre un equipo. Independientemente, no solamente estamos hablando de un equipo del ámbito de salud, pero para esta clase pues las tenemos que aterrizar en lo que es el equipo de salud, pero estas secuencias ocurren en cualquier equipo independientemente del área. ¿Ya? Y son las 5 etapas de Tuckman. Ha sido motivo de pregunta de examen, ojo. ¿Ah? Entonces, Tuckman nos dice ya hace bastantes años, ¿no? Como más de 50 años, que los equipos transicionan por estas 5 etapas. Algunas durarán más, otras menos. Mucho va a depender de quién ejerce el liderazgo dentro del equipo. ¿Sí? Recuerden que en el sistema de salud, en los equipos básicos de salud, vamos a encontrar igual alguno de los profesionales que realice liderazgo, ¿no? Puede ser el médico, por ejemplo. Entonces, dependiendo de cómo se ejerce el liderazgo, es que se va a poder transicionar por estas etapas del desarrollo de los equipos. ¿Muy bien? La primera etapa es la etapa de formación, o en inglés forming, que es el nombre original que le dio Tuckman, y es cuando los miembros del equipo recién se conocen. Entonces, recién tenemos los miembros nuevos del equipo de salud, y pues cada uno llega con expectativas, llega con experiencia, y llega con conocimientos para poder aportar, ¿sí? Acá hay una constante actividades de prueba para saber hasta dónde llegan las capacidades de cada uno, y también va a haber dependencia. ¿Dependencia en quién? En el líder. Entonces, en esta etapa de forming, el líder es el que va a ir distribuyendo las tareas, definiendo cuáles son los roles y responsabilidades de cada uno de ellos, ¿sí? Si acá no hay un buen liderazgo, entonces esta primera etapa de formación rápidamente va a escalar a la etapa 2, que es la etapa de conflicto, ¿sí? La etapa de conflicto es inevitable para cualquier grupo. ¿Por qué? Porque acá se va a poner en juego esta parte interpersonal, ¿sí? De la inteligencia emocional, el conflicto, las expectativas, ¿sí? Quién aporta más o quién aporta menos al trabajo. Entonces, esta etapa de conflicto siempre se da. Y ahí es justamente donde el líder, tomando como referencia los acuerdos de la etapa del forming, donde se definieron los roles, donde se definieron las estrategias, tiene que poder generar consensos y que se pueda superar esta etapa de conflicto. Luego llega la etapa de normalización, el norming, ya hay cohesión en el grupo, ya hay intercambio de opiniones, ya hay trabajo colaborativo, ¿sí? Y es la que sigue inmediatamente a haber superado la etapa de conflicto. Luego viene la etapa 4, que es la mejor de todas, es justamente a donde llegan los equipos de alto rendimiento, es la etapa del performing, del desempeño, donde los roles pactados en la etapa 1 se consolidan, han madurado y pues prácticamente todos trabajan para el cumplimiento de las metas objetivos trazadas para ese proyecto o para el equipo. Y la etapa 5 es la etapa de finalización, de disolución o de adjourning, donde los equipos se separan, ¿no? Más o menos esto es lo mismo, por lo que puedes transicionar durante el SERUMS, ¿no? Llegas, va a haber una formación, equipos nuevos, equipos básicos de salud recién conformados, tu serumista, licenciado en enfermería serumista, tal vez algún serumista más, ¿sí? Van a entrar en conflicto, va a pasar, luego se supera y probablemente entre los 3 a 4 últimos meses del SERUMS llegarás a tu mayor etapa de desempeño como equipo de salud. Cuando todo ya está aprendido y fluyendo bien, llega el momento del adiós y la disolución, ¿ya? La recomendación cuál es, que recuerden cuáles son estas 5 etapas, porque han sido motivo de pregunta, ¿no? Nos han señalado, señale cuál esta es una etapa o no es una etapa en el modelo de desarrollo de Tuckman. Bueno, la cuestión es que cuando estoy en esa máxima etapa, en la etapa de performing, en la etapa de desempeño, es justamente cuando el cumplimiento de las metas internacionales de seguridad del paciente deben estar en el más alto nivel. Las metas internacionales de seguridad del paciente están formuladas por la Joint Commission International, que es una institución que plantea estándares para la seguridad del paciente, es decir, para que no se cometan eventos adversos. Como recordarán, los eventos adversos son aquel daño que se le produce al paciente por haber estado en contacto con el sistema de salud sin que ese daño necesariamente provenga de su propia patología, de su propia enfermedad. Por ejemplo, puede ser un daño porque hay un resbalón en un piso mojado, puede ser algún tipo de daño porque se administre algún medicamento errado, ¿sí? Ese es otro ejemplo, y así, son diversos. Puntualmente, para esta clase nos vamos a centrar en lo que viene a ser la meta número 2, que es la meta de
comunicación efectiva. Entonces, solamente para repasar, son 6 las metas internacionales de seguridad del paciente según la Joint Commission International. La primera, identificar correctamente al paciente. Por eso les colocamos brazaletes de identificación. Además, incluso en los brazaletes señalamos cuando el paciente tiene un antecedente de alergias o no. La meta 2 es la de comunicación efectiva, especialmente para verificar órdenes verbales, para usar protocolos estandarizados al momento de transferencias de información o transferencias de paciente. La meta 3 es la seguridad con medicamentos de alto riesgo. Por eso los medicamentos deben estar etiquetados, ¿sí? Incluso algunos tienen restricción en cuanto a su acceso. La meta 4 es una cirugía segura, ¿no? Con sitios, procedimientos, pacientes correctos, realizar la pausa quirúrgica. ¿Para qué? Para hacer las profilaxis, para identificar al paciente, para reconfirmar la cirugía que se va a hacer, para marcar los sitios cuando corresponda, ¿no? Especialmente en aquellos casos en los que hay lateralidad, izquierda-derecha, ¿no? Para no equivocarnos de extremidad, o cuando hay nivel, ¿sí? Por ejemplo, una cirugía a nivel de columna, hay que hacer el marcaje, ¿sí? Entonces hay nivel, hay simetría de izquierda-derecha, hay que hacer esto, ¿no? Eso es parte de la meta 4. La meta 5 es disminuir el riesgo de infecciones intrahospitalarias o infecciones asociadas a la atención de salud, y finalmente la meta 6 es reducir el riesgo de caídas. Ahora, ¿en qué hacemos énfasis en esta presentación? En la meta 2, que es respecto a la comunicación efectiva. Entonces, sobre la comunicación efectiva, vemos vamos a poner 4 ejemplos de los problemas de comunicación que podríamos tener. Uno de ellos es en la comunicación verbal. Entonces, en la comunicación verbal, ¿qué errores se podrían generar? Errores que, al momento de hablar, ¿por qué? Por mencionar o leer mal algún nombre, ¿sí? ¿Por qué más se podrían generar? Porque cada persona tiene acentos diferenciados, ¿no? Especialmente en zona rural, o utilizan palabras propias de su idioma y que las mezclan con español. Entonces, ahí también puede haber algunos errores en la comunicación. O por tener mucho ruido en el ambiente, en una llamada, ya también. O porque hay interrupciones. Esto será de especial cuidado, sobre todo cuando estamos hablando de medicamentos o de cantidades, ¿sí? Recuerden que hay un conjunto de medicamentos que se les conoce como LASA, Look Alike, Sound Alike, ¿sí? Son medicamentos que el nombre, ¿sí? Fonéticamente es similar. Por ejemplo, podríamos considerar cotrimazol, cotrimoxazol, y hay muchos, ¿no? Que suenan parecido o que se ven parecido. Bueno, los que se ven no forman parte del riesgo de la comunicación verbal, pero los que suenan parecido sí, porque pueden generar errores al momento de generar la prescripción. ¿Ya? Ok, otro ejemplo, ¿no? Eritromicina, citromicina, y las cantidades, ¿no? Confundirse 2 con 12 es bastante común, 3 con 10 es otro ejemplo. ¿Ya? Entonces, no olviden que estas órdenes verbales, órdenes telefónicas, son las más propensas a errores y deben limitarse en la mayoría de casos que se puedan, ¿sí? Están sujetas a error. Por eso, ante la recepción de una orden verbal, lo ideal es que esta sea escrita y luego sea verificada. Y eso tiene una metodología, ¿no? Es un protocolo, se llama read back, o sea, volver, ¿no? A leer. ¿Cómo es este ciclo? De la siguiente forma. El emisor va a dar una instrucción de manera verbal. Esto te va a ocurrir en el hospital, ¿no? Llamas a tu asistente y le presentas el caso y él te dice haz A, B, C. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que tú puedas escribir esa orden, ¿sí? Escribes la orden y luego se la lees, ¿sí? Se la lees al emisor. ¿Para qué? Para que él haga esa verificación. Si te confirma que está correcto, entonces tú procedes. Si no, hay chance a hacer la corrección. ¿Qué pasa si tú recibes y le dices, ok, oye, escuché, entendí, y no haces esa verificación? Podría generarse un error que finalmente lesiona al paciente, ¿sí? Ya está. Entonces, para eso se utiliza este protocolo readback que mejora la efectividad de la comunicación. Es importante aplicarlo y para eso necesitas tu equipo en la etapa 4, ¿no? En la etapa de performing. Otro punto crítico en la comunicación es la notificación de resultados críticos, ¿sí? Cuando uno tiene exámenes de laboratorio, puede tener en ocasiones resultados fuera de rango. A eso le vamos a llamar resultados anormales. Entonces, esos resultados fuera de rango o anormales se señalan, pero no requieren un monitoreo, un control estricto. Por ejemplo, ¿no? Tienes un paciente, está hospitalizado por alguna infección y de pronto en su hemograma encuentras que tiene una anemia de 10.5 o 11. Pues lo registras, ¿no? Lo comunicas posteriormente cuando se pase visita y es un resultado fuera de rango, pero no pone en peligro la vida de esa persona. Diferente es que te llegue un paciente, ¿no? Con un dolor torácico, tienes una prueba de troponinas, la cual sale elevada, entonces ese sí es un resultado crítico. ¿Por qué? Porque pone en riesgo vital a la persona. Ese resultado crítico requiere intervención inmediata. Entonces tú eso lo tienes que notificar, ¿no? De inmediato al especialista. Entonces son resultados críticos. Tú no puedes leer un resultado de esa forma y quedarte callado. ¿Por qué? Porque eso va a poner en riesgo a las personas. Entonces, la comunicación efectiva de esos resultados críticos justamente es parte de la seguridad del paciente. Por eso, a nivel institucional, se deben establecer claramente cuáles son los rangos para definir un valor crítico, cuánto es el tiempo estándar que yo tengo para comunicarlo y además siempre eso señalarlo en la historia clínica. A menos que seas tú quien va a tomar acción, que tiene la capacidad para hacer el manejo una vez encontrado el resultado crítico, ya, a menos que tú tengas esa capacidad, tendrías que necesariamente informarle a quien corresponde y quien va a resolver el problema. ¿Ya? Ese es el tema con resultados críticos. Finalmente, cuando el paciente es trasladado, por ejemplo, va de UCI a hospitalización, o va de la sala de recuperación en centro quirúrgico a piso, ¿no? De hospitalización, o pasa de emergencia a hospitalización, o simplemente de hospitalización se va a su casa, hay un traslado del paciente. En ese proceso también es un proceso crítico de comunicación. ¿Por qué? Porque ahí se va a perder información. ¿Cuándo más? En los cambios de guardia, en los cambios de turno. Por eso te digo, si está quebrada esa relación interpersonal, de repente ni se reportan al paciente. Y eso aquí finalmente lesiona al paciente. Entonces la comunicación al momento de trasladar va a ser importante. El riesgo es que se rompa esa comunicación en los cambios de turno, en las transferencias entre unidades. ¿Y cuál es la solución? Estandarizar. Para eso que tengo formularios, métodos estandarizados, voy a tener definido cuál es la información crítica que sí o sí en mi institución se da en el traslado del paciente, se da en el cambio de turno y qué formatos yo tengo para que en cualquier momento cualquiera pueda dar la alerta en cuanto a la falta de comunicación durante la transferencia del paciente, ¿no? Finalmente, en el alta también a la familia yo tengo que garantizar que la información que brindé como médico quedó clara y brindarle la misma información de forma escrita, porque para evitar el olvido. Muy bien, entonces con eso hemos revisado tanto el trabajo colaborativo en equipo como la comunicación efectiva para evitar los eventos